rápidamente nos trasladamos al estado Zulia, específicamente en el municipio Colón. Se realiza allí una jornada de discusión del programa de gobierno 2013-2019. En este momento interviene el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani. Que se llama Legado de cenizas, la historia de la CIA. Porque allí están grabados todo lo que han sido las operaciones encubiertas desde que ese organismo se creó. Y esa frase es del general Eisenhower, del legado de ceniza, con las operaciones encubiertas que también pretenden entonces aplicar en Venezuela, y por eso entonces que tenemos que estar vigilantes y unidos el pueblo venezolano, el partido con la Fuerza Armada, para evitar que sucedan esos hechos, porque esa es la verdadera estrategia y el programa que tiene la oposición venezolana. No volverán, amigos. No volverán siempre que el pueblo venezolano y la Fuerza Armada estén conscientes de esta situación. Porque esa reversibilidad la tocaron en abril del 2002. Dos condiciones entonces: la recuperación de los recursos naturales, hidrocarburos, y el pago de la deuda social. Fíjense ustedes los indicadores que tiene Venezuela: cumplimiento de las metas del milenio, disminución del índice de la pobreza. Miren lo que está pasando en Europa en este momento, en el pueblo español. 1 de cada 4 ciudadanos españoles está desempleado. Y 1 de cada 2 jóvenes está desempleado. No hablemos del caso de Grecia. ¿Qué dirá Platón, Aristóteles o cualquiera de esos filósofos? Deben estar revolviendo en la tumba ante estos tecnócratas que quienes los eligieron y pretenden aplicar de nuevo las fórmulas del Fondo Monetario Internacional que este digno pueblo rechazó en 1989 con la rebelión popular, o en 1992 con las rebeliones militares. Entonces, ese es un elemento de nuestra historia. Y no es solamente un elemento histórico, sino que también es un elemento programático. Y ahí reside lo fundamental de esta experiencia. No habíamos hecho nunca en este proceso bolivariano someter a la voluntad popular la direccionalidad que implica el programa presentado por el presidente, comandante Chávez, el 11 de junio. Y esta oportunidad no la debemos dejar de aprovechar. Fíjense, después del 23 de enero que supuestamente tenía la oposición un programa, ahora no sabe qué decir. Con esos ojos desorbitados que tiene, que a veces uno no lo entiende porque uno no es médico ni psicólogo. Da vueltas, y dice que va a dar 3 vueltas en el aire. Ojalá que aterrice alguna vez. Pero es importante entonces tener conciencia de la situación política que vivimos y de qué es lo que nos estamos jugando el 7 de octubre. El 7 de octubre no solamente Venezuela se juega el destino de este país, sino también América Latina, como lo hizo Bolívar hace 200 años. Y es importante entonces tener conciencia de esa situación. Dominio de los recursos naturales, pago de la deuda social. Luego vinieron este comunismo nos está matando y tenemos casi 20 elecciones, todos los años tenemos elecciones. Legitimados una y otra vez, como va a ocurrir el 7 de octubre. Porque no tengo duda que el presidente, sin triunfalismos alguno, va a ser reelegido el 7 de octubre. Ahora fíjense ustedes, el concepto fundamental de un programa de gobierno, este que nos acaba de mandar el presidente Chávez, que hay que someterlo a la discusión. Esto no es la Biblia, y es por eso que el pueblo tiene que opinar desde la opinión personal, desde el grupo familiar, desde la parroquia, desde la comunidad, desde el municipio, desde el Estado, para poder confrontar las líneas generales que aquí se presentan con lo que es la realidad local, municipal, regional, y ver qué se propone. Y aquí hay que hacer una diferencia conceptual fundamental. Esto no es un plan de gobierno, esto es un programa de gobierno. Ahora, como el presidente Chávez siempre
decía que es un caballo desbocado, ojalá que no se transforme en un búfalo desbocado, ¿verdad? Porque un búfalo desbocado no lo para nadie. Fíjense, nos exige, según el artículo 187 de nuestra Constitución, que dice, corresponde a la Asamblea Nacional, en el numeral 8, aprobar las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional, óigase bien, en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada periodo. Presidente, nos los está exigiendo para el día 10 de enero. 10 de enero. Entonces, no solamente tenemos que analizar, estudiar, criticar desde la base este programa, sino tenemos que construir el plan de desarrollo, las líneas generales del plan de desarrollo. Y aquí hay una diferencia fundamental entre estos dos documentos. El programa es una dirección, una direccionalidad del proceso. La utopía es el lugar que no existe en ningún lado, que tal vez no sirve para nada, pero es un faro de referencia del camino, y eso es lo que expresa el programa de gobierno. Pero el plan tiene una característica fundamental, que tiene que ser viable. ¿Y qué significa eso? Porque aquí se pueden expresar deseos y propósitos, pero en el plan hay que cuantificar una meta, un propósito cuantificado en el espacio y en el tiempo, indicadores, recursos. Usted sabe una cosa, que el regalado se acabó. Se acabó. Yo no sé si ustedes recuerdan el evento que hubo en un programa de Aló Presidente en Barranco Yupal. Y el presidente le daba a este capitán de indios un crédito y le decía, yo te otorgo primero una parte y luego te otorgo la segunda. ¿Y cuál fue la respuesta de este señor? Mire, Chávez, me lo da todo, ahora, ya, y de un solo golpe. No voy a decir la palabra, como si esos reales fueran de él. Y aquí en profundidad, ¿qué es lo que pesa? La cultura rentística del venezolano. Y todos vivimos de la renta petrolera. Y como lo han estudiado los profesores Asdrúbal Batista y Bernardo Mómez, la renta petrolera es algo que no se produce, se capta del exterior. Y miren la importancia que tiene en Venezuela la renta petrolera. Ya Adam Smith, de los clásicos de la economía, decía que la renta era una rémora para el desarrollo del capitalismo industrial de aquella época, porque la renta deriva de una propiedad del suelo. Y gracias a Bolívar, otra vez, en 1828-29, dijo que la propiedad del subsuelo era de la República. Y eso significa entonces que el propietario de la renta, con este proceso que querían de desnacionalización, es la República, no son las transnacionales, ni son estos pirulinis que pretenden gobernar este país. Como yo les dije en la Asamblea Nacional allá, son una escoria política y no entienden que la escoria política, y por eso siempre le pregunto a los Robertos, ¿por qué no le dan un curso y un seminario de literatura a uno? Porque la escoria es una hermosa metáfora. De la escoria se pueden sacar muchos productos, pero de estos caballeros, de esta escoria política que es la oposición, no se puede sacar nada. Y después les dije otra cosa, en términos literarios, los llamé esperpentos de la historia, pero es que tampoco leen, si lo que oyen es un video. El esperpento es un género literario inventado por don Ramón del Valle Inclán, extraordinario escritor gallego de los años 30, de la generación de finales de siglo, que inventó el género del esperpento. Y el esperpento, cuando él caminaba por las calles de Madrid en 1930, hay esos
espejos cóncavos y convexos, y ustedes se imaginan en la madrugada los borrachos, los amigos de esas horas, cómo se veían. Y esta gente no entendió tampoco, y le dice, por favor, los Roberto, explíquenle la literatura, porque si no leen, ¿cómo van a escribir un programa? Entonces, no leen, no reconocen la historia, pero sí tienen propósito, y hay que ser cuidadosos, y no hay que ser triunfalista. Entonces, un plan necesariamente tiene que ser viable, y hay que crearle viabilidad al plan también. Miren, un ser humano con un proyecto puede fracasar, pero sin proyecto el fracaso está asegurado. Y eso de la renta petrolera, que lo tenemos los venezolanos hasta los tuétanos, porque a ninguno nos duele, pero que son un 15, un 17% de un Producto Interno Bruto, que pueden ser casi 300.000 millones de dólares, o sea que estamos hablando entre 40 y 50.000 millones de dólares al año, que no lo produce nadie, ni el presidente Chávez, ni ninguno de nosotros, se capta del exterior, pero lo que pasa es que ahora se distribuye esa renta entre todos los venezolanos y no entre los 20.000 o 30.000 que se apoderan de la misma. Y esa es una diferencia fundamental de la política social incluyente del presidente Chávez desde el 2 de febrero de 1999. Obstinada política social incluyente, pero eso cuesta. Eso cuesta. Lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Se acabó el regalado, camarada. Y si a uno le dan un crédito, uno lo tiene que pagar. No es para comprarse una camionetica o una moto, no. Eso se acabó. Porque es una economía que depende del petróleo. Fíjense. El petróleo en términos de nuestra economía, entre el Producto Interno Bruto, no quiero hablar en términos técnicos, es entre un 10 y un 12%. Y desde el punto de vista del presupuesto nacional, es una cuarta parte. La mitad viene de los impuestos. Una cuarta parte del petróleo y otra cuarta parte de la deuda. Pero el petróleo significa, en términos del comercio internacional, un 95 o mucho más de las divisas, porque nosotros no fabricamos las divisas externas. Tenemos una tasa de conversión del bolívar en relación a una canasta de bienes. Y nuestras reservas, muchas de ellas están en oro, que afortunadamente los regresamos del exterior, porque lo teníamos por allí regado, ¿no? Ahora están en las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Y eso es otro signo de la autonomía, porque allá no producía nada, aquí la tenemos resguardada. Miren lo que pasó en Libia, 200.000 millones de dólares de reserva, y el señor Gaddafi, allá en Libia, se lo quitaron de un solo plumazo. Volaron las reservas internacionales, pero lo que nosotros invertimos en Venezuela, en el ser humano, y yo le decía a Mario Isea ayer, que todo lo que se invierte, no solamente en la salud, en la educación, sino ahora también en la vivienda, eso no se lo van a poder llevar. Eso no se lo van a poder llevar. Claro, pero eso cuesta. No se lo van a poder llevar, ¿verdad? Pero tenemos que preservarlo. Y ya el petróleo en esta zona se está acabando, aunque son 700.000 millones de barriles, ¿verdad? Más o menos. Pero ya tenemos la faja, 55.000 kilómetros cuadrados con unas reservas internacionales de 300.000 millones de barriles abajo de la tierra. Claro, eso necesita un valor agregado para extraerlo. Y mire cómo bajaron los precios en el 2008, 140 dólares el barril, y a final del año estaban en menos de 40. Porque no podemos tener esa dependencia del petróleo. Y miren ustedes, sin petróleo el ser humano puede vivir, pero sin agua no.
Y esa es una riqueza entonces que tenemos que preservar en esta zona, porque es una cuenca sedimentaria. El petróleo está abajo por un proceso geológico larguísimo, pero si nosotros en las cabeceras de los ríos, en las montañas que surgen esta cuenca sedimentaria del Zulia, si acabamos con eso y se acaba el agua, ahí sí es verdad que el ser humano no puede vivir. O sea, el petróleo se puede acabar. Entonces esta tierra tiene que comenzar a transformarse de una mentalidad rentista. Dame lo mío, con lo mío no te metas, me lo das todo. Y de un solo golpe, ¿verdad? Para no decir lo que dijo el amigo de Barranco Yupal, ¿verdad? Entonces, se tiene que acabar el regalado, amigo. Porque si hay un préstamo, un crédito, usted lo tiene que regresar. ¿O es que acaso que el arca es infinita? Las necesidades son infinitas, pero los recursos son escasos. Y entonces allí tenemos que hacer una relación dialéctica entre lo que nosotros queremos y necesitamos y los que más necesitan. A ellos sí tenemos que otorgarles, si no tienen recursos, darles. Pero eso tampoco es gratuito. Miren lo que está ocurriendo en Venezuela con las vaguadas últimas. Tenemos 130.000 personas y 30.000 familias. Y están en los ministerios y están en los sitios con atención médica, educación, salud. Y hay uno que decía, le dábamos una casa, no la quería. Y le dije, chico, tú lo que quieres es que te construyamos la casa al lado de la estatua de Simón Bolívar en la Plaza de Caracas, man. Porque el precio de la tierra, ¿cuánto cuesta ese precio alrededor de la Avenida Bolívar? Porque la renta de la tierra, y aquí están los explotadores, en el lado urbano o en el lado rural, la posesión de la tierra y la renta que ella produce. Y entonces allí tenemos que tener conciencia de que no podamos construir un socialismo rentístico, porque eso es una paradoja. Y la renta tenemos que aprovecharla mientras exista el petróleo, que por cierto contamina, por algo que es la producción de alimentos. ¿Y cuándo vamos a lograr esos objetivos? ¿Será posible entonces alcanzar la seguridad alimentaria como se plantea en el programa de gobierno del presidente Chávez en el próximo sexenio? Y como decía nuestro querido camarada y profesor eterno JJ Montilla, nos importa lo que importamos. ¿Tenemos que producirlo? ¿O es que queremos ser una sociedad de recolectores? Tenemos que ser una sociedad de cultivadores. Y ahí están los daños que produce la naturaleza, como en la tragedia de Vargas. Querían vivir en el cauce de una quebrada. No teníamos los sistemas de alarma cuando se inició el gobierno del presidente Chávez. Y cuando cayó la lluvia de casi 2 kilómetros, no le preguntó quién estaba en el cauce, si tenía real o no tenía. Se lo llevó la corriente, ¿verdad? Aquí me explicaba el comandante Arias Cárdenas, el río Chama, ¿cierto? Y la velocidad con que vienen esos residuos y después en sentido horizontal. Luis Soto Luzardo sabe bastante.